lo que le damos de cavidad al diablo cuando nosotros no andamos delante de su presencia. Entonces, mi hermano Raúl Reyes, lo amamos mucho en la iglesia, tiene un gran testimonio de varón de Dios, y pido que le aplaudan al Cristo que vive en él, para que nos traiga la palabra. Gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestros pastores una vez más, que nos permiten en este momento compartir esta introducción que ya dio nuestro pastor. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque las horas se han ido, pero yo les voy a pedir un favor, hermanos. Vamos a orar juntos para que el Espíritu de Dios hable en nuestra vida, que Dios me ayude a dar un testimonio cristocéntrico. Va a estar un poco difícil porque en la rebelión pues no está Cristo, pero yo le voy a pedir ayuda al Señor para que al final, en la conclusión, podamos ver al Cristo de poder que quiere ser en nuestra vida cuando somos obedientes. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, una vez más clamamos a ti en esta hora, Señor, para pedirte de tu gracia, para poder compartir, Señor, este testimonio a mis hermanos, y que sea bendición, Señor, lo que dé como resultado al compartir, Señor, estas experiencias, al caminar separado de tu voluntad, Señor, que tú le des la vuelta para que pueda ser utilizado, Señor, y mis hermanos, si alguno de ellos tiene situaciones parecidas, que pueda darse cuenta, Señor, que el ocultismo, que es la desobediencia, Señor, esa consecuencia tan horrible de desobedecerte, cómo nos va llevando paso a paso, sutilmente, al ocultismo. Esta noche pedirte de tu ayuda para dar marcha atrás, Señor, dar la vuelta totalmente en contra, Señor, de ese pecado tan feo, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú seas a compartir este testimonio y que todo sea para gloria tuya, Señor. No importa que yo sea humillado, que yo sea avergonzado, porque eso no es lo importante, sino que tú seas exaltado, Padre Santo, porque tú eres perfecto y obediente hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén. Bien. Hermanos, es muy común y muy popular ser un evangelista o ser que han caminado en obediencia con Dios y les ha dado Dios esa victoria, a esa fe, les ha dado contestación, les ha dado tanto que veamos la otra parte del cristiano. Y en este momento a mí me va a tocar ser esa parte contraria de estos hermanos poderosos en el Señor, de estos pastores poderosos en el Espíritu. Vamos a ir por partes. Mi nombre es Raúl Reyes y nací en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1956. No le hagan de hace muchos años, sí. Pero cuando yo tenía 7 años de edad, voy a dar brincos muy rápidos para poder avanzar, porque si no, yo tenía preparado un bosquejo de muchas horas, pero lo voy a brincar bastante para que no se me duerman. A los 7 yo estaba muriendo de una enfermedad que para ese tiempo, hace más de 20 años, pues era mortal. Muchos niños en una epidemia estuvieron falleciendo en ese tiempo. Dios tuvo misericordia de mí porque en el tiempo en el que mi papá andaba evangelizando por otros lugares, por rancherías, recibió una carta de mi mamá avisándole que si no regresaba rápido a casa, encontraría a su hijo muerto. Yo soy el segundo de 11 hermanos, una familia muy grande, pero de escasos recursos económicos, de un cristianismo en un momento dado legalista en el que pensábamos, o pensaba mi papá, o se pensaba en la iglesia de Jesucristo, que al ser más pobre se era más espiritual. Es una mentira de Satanás, de eso ya lo sabemos, pero en aquel tiempo no había esos avances espirituales de los cuales gozamos ahora. En esa familia de 11 hermanos, en el que me fui desarrollando y fui creciendo, llegó la edad en que yo buscaba mejores oportunidades de trabajo para ayudar a la casa, como uno de los varones mayores de la familia, porque mi padre estaba enfermo. Ya para entonces le estoy hablando de 14 años.
A la edad de 14 años me salí de la casa y practiqué lo que es el boxeo. Yo quería llegar a ser campeón mundial para poder llevar dinero a la casa y poder ayudar a mi familia para que mis hermanos menores comieran. Gracias a Dios que no lo permitió, no fue así. A los 14 años, al darse cuenta algunos managers de algunos campeones mundiales de Guadalajara, como era el Alacrán Torres, y algunos se acuerdan de ese personaje, era el entrenador del Alacrán Torres, era el que me entrenaba a mí, y me querían lanzar allá a peleas de estrellato para que también ellos tuvieran sus ganancias y yo pudiera tener el dinero que necesitábamos. Pasó el tiempo, en 1979, cuando mi padre fallece. A mí me toca en ese momento ser una de las personas en la familia que te daba ánimo a mi mamá, a mis hermanos. He escuchado del Evangelio por mi padre que nos daba cultos familiares en la casa de la palabra de chicos. Yo para ese tiempo ya me había apartado totalmente de las enseñanzas de la palabra de Dios. Para ir más adelante, en 1979, en California, teniendo una necesidad muy grande de Dios, teniendo un anhelo y un hambre dentro de mí que ya no podía más. En la ciudad de Los Ángeles, California, en una iglesia, que era en ese tiempo una de las grandes del pueblo latino, vine a los pies de Cristo en ese mismo año de 1979. Y en ese año conozco a la cabeza de mi esposa, que se encuentra de nosotros. Ahí la conozco, somos novios primero, y a los 2 años nos invitan a venir a México, familia de mi esposa, para predicarle a la familia de mi esposa, predicarles el Evangelio, predicarles del testimonio. En ese tiempo de 2 años de casados, perdón, de 2 años de novios primero antes de casarnos, ya me quería adelantar mucho, pero no se seguía el hilo. Cuando éramos novios primeramente esos 2 años, que no íbamos corriendo para casarnos, llega el tiempo en el que Dios nos manda tres hermosos hijos. Y podría ser no tan importante, porque podríamos decir, bueno, Dios me ha dado más 3. Solamente que esta vez Dios los mandó juntos y son trillizos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas veces me dicen, que Dios les siga bendiciendo con otros 3. Pero yo mejor les paso esa bendición a ustedes. Quiero compartir con ustedes la bendición. Cuando nacen estos 3 hermosos trillizos, porque los quiero mucho, se parecen a mi esposa, por eso los amo. Llega un tiempo en 1986, por algunas circunstancias y motivos que no voy a detallar, no terminaríamos toda la noche. Dios permite que yo sea pastor en una obra pequeña, no tan grande, tan hermosa como la que tenemos aquí, pero sí una iglesia de Dios pequeña. Y en mi primer mes de pastorado, inexperto, con muchas inseguridades en lo que se refiere a principios bíblicos, a estructuras bíblicas y fundamentos bíblicos, en esa ignorancia, con muchas ganas de servir a Dios, eso sí, pero con muy poca obediencia, así parecido a ustedes, ¿verdad? Con muchas ganas de ganar almas, con mucho deseo de servir a Dios, pero a veces con mucha desobediencia. Así en ese tiempo fui caminando, y en mi primer mes llega a la casa un hermano que había entregado su vida cuando nos estaba pastoreando otro hermano, un pastor de una iglesia que había pedido ayuda a pastorear. Estuvo 3 años y medio pastoreando esa obra, y yo conocí a este hermano que fue a la casa porque en uno de sus cultos él entregó su vida al Señor y lloró y se arrepintió, y yo fui testigo de esa entrega que este hermano tuvo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que en el cuerpo de ese hermano comenzaron a aparecer versículos bíblicos en su cuerpo de una manera sobrenatural. ¿Qué pensaría usted de un hermano que usted conoce y que le comienzan a salir citas bíblicas en el cuerpo? Por favor, ¿sí? Primero el frente. Sí. Gracias. Salieron esas palabras de griego y de hebreo y algunas citas bíblicas. Levanten la voz, por favor. Allá los balcones también para que las vean. ¿Alguien conoce esas palabras? ¿Alguien sabe lo que significan? Olam, Agios y Yacer.
Yo tampoco lo sabía. Pero me puse a investigar cuando salieron estas letras en el cuerpo de hermano. Yo me puse a investigar. Y al investigar encontré que el olam es en hebreo la palabra que se usa para expresar desde el siglo y hasta el siglo sobre Dios. Agios en griego se traduce santo, santidad, santificar, santificado y santificación. Y hacer en hebreo se usa para expresar la traducción de recto y justo. Gracias, hermano. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Atributos de Dios, ¿verdad? Ustedes empiezan a ver ahí algunas palabras muy técnicas, muy teológicas, que pues no entiende uno a primera vista. Pero eso que les estoy platicando aparecía en sus brazos, a la vista de un servidor, aparecían y desaparecían. Jesucristo es poderoso, amén. Ya bajaron los amén, ya se me están durmiendo. Les voy a decir eso para que despierten, amén. Jesucristo es poderoso. Poderoso. Y va a utilizar muchas verdades, ¿para qué? Para que caigamos en la trampa. Mateo 24, 24. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Mateo 24, 24. ¿No se lo sabe nadie de memoria? Nadie. Por ahí va. Fíjense cómo Jesucristo nos advierte y nos previene, hermanos. Y muchas veces nos descuidamos a estos principios bíblicos. Mateo 24, versículo 24, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Usted no es un escogido de Dios? Amén. Amén. ¿Los pastores son escogidos de Dios? Amén. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, sí, somos escogidos de Dios. Las ovejas somos escogidos de Dios. Pero Satanás va a tratar de engañar a un pastor, a un apóstol, a cualquier ministerio. Lo va a tratar de engañar con esto, haciéndolo creer, haciéndole pensar a este ministerio, a este hermano, a esta hermana, haciéndole pensar que puede actuar independientemente de los demás miembros, que puede moverse independientemente del cuerpo, separado, aislado. Pensará el ministerio este, y así pensaba yo, predicando y ganando almas y haciendo el servicio para Dios, pero con muy poca obediencia. Y esto es peligroso porque son los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora vamos a enseñar la próxima cartulina, por favor. No les voy a poder dar muchos detalles ahorita, pero sí vamos a ver lo que estaba pasando. Un día salieron de estas unos vasos. ¿Qué si alguien me puede decir? Como dicen por ahí, está en chino, ¿verdad? Pero no es chino, es hebreo, griego antiguo y sinaíta. Satanás es bien teológico, ¿verdad? Y fue una impalía en un brazo. Y luego en otro brazo salió Isaías 29, versículo 11. A ver, búsquenlo rápidamente. Le estamos tumbando la máscara a Satanás, ¿amén? ¿Sí? Vamos a tumbarle la máscara para que quede al descubierto. Vamos a exhibirlo. ¿Para qué? Para que sea derrotado. A mayor conocimiento que tengamos, lo vamos a derrotar, ¿amén? Porque ni todos los demonios juntos son más poderosos que el Señor. Pero decía así en el brazo, Isaías 29, 11. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Así digamos muchos de nosotros, no puedo leer eso. Ahí dice Dios es amor. ¿Se dan cuenta de la trampa? Vean las cosas del enemigo de nuestras almas, cómo utiliza verdades para colarse y engañarnos, pero siempre y cuando actuemos nosotros en desobediencia y en rebelión a nuestros pastores para estos engaños. Ahí dice Dios es amor, utilizando el alfabeto hebreo antiguo, sinaíta. Es todo, hermano, gracias. Y hay más verdades para engañarlos. Esto sirve, hermanos, como una prevención. Dios está haciendo obra en esta iglesia. Dios los está utilizando a ustedes para arrebatarle a Satanás las almas que está robando. Pero Satanás entonces no va a descansar y va a redoblar todos sus esfuerzos para engañar. Yo decía, ¿cómo esto va a poder engañar a los hijos de Dios?
utilizando verdades tales como seguían saliendo sus brazos. Yo soy soberano, pues sí, Dios es soberano, eso lo sabemos. Yo los amo, entiendan, no más ira, no se estén peleando, yo los amo. Qué grandes verdades decía el demonio, ¿verdad? Para engañar y para cautivar y para que Dios cayera en la trampa. Y lo logró por un tiempo, eso es lo peor. Seguía saliendo en los brazos, misericordia tengo de ti, Raúl. Yo habito en la alabanza. Raúl, porque te amo, te probaré. No desampares a tu madre. ¿Por qué dudas de mi palabra? Ya cuando la cosa no estaba muy clara, ya decía, oye, ¿por qué dudas de mi palabra? Y me voy a enganchar. Raúl, tengo paciencia contigo. Recibirán bendición. Serán soldados vencedores. Estén atentos a mi palabra. ¿Cuánta verdad, no es cierto? ¿O eran puras mentiras? Pero Jesucristo es más poderoso, amén. Porque Satanás es el mentiroso, es el padre de toda mentira. El mismo peligro, hermanos, de ocultismo. Esto es ocultismo, eso es rebelión. La desobediencia es ocultismo. Y Satanás logra que adoremos a otros dioses por la desobediencia. Satanás logra que nosotros adoremos a los demonios por la rebeldía. Tal vez usted ya no doble sus rodillas ante una imagen de yeso o de oro. Tal vez usted ya no haga peregrinaciones como las llegó a hacer algún día. Pero Satanás logra que usted le adore por la rebelión. Eso es lo peor. La rebeldía es la puerta que el enemigo abre para que nosotros adoremos a otros dioses. No al Dios de los ejércitos, no al Dios vivo. Si aquí en la iglesia no tenemos cuidado y empezamos a decir, ¿quién puso el pastor? Por ese pastor no tiene visión, eso está demostrando rebelión. Cualquier persona, pastor, o evangelista, o apóstol, no importa en qué área esté sirviendo a Dios, comienza a decir que el pastor no tiene visión, y estoy hablando de esta obra en concreto, porque hay muchas personas que lo han dicho, que nuestro pastor tiene visión, pero hermanos, visión de Dios mayor de la que hay en esta iglesia, no es la verdad. Los matrimonios están siendo fortalecidos. Amén. Los matrimonios están agarrando fuerza. Los hijos están siendo bendecidos por el curso de matrimonios. La visión de la iglesia está puesta en los matrimonios. ¿Qué mayor visión puede haber que esa? Comenzar a decir que vemos ángeles, que queremos ver ángeles. Comenzar a decir que hay cosas más espirituales es un engaño de Satanás. No hay mayor oportunidad de ser como David. Y yo en este momento les quiero decir que Cristo Jesús es nuestro ejemplo total. Pero vamos a ir abajo para podernos identificar un poquito en este momento. Yo quisiera preguntar aunque no me contesten, yo quiero preguntar ahorita, ¿por qué motivo Dios dijo de David que era conforme al corazón de Dios después de haber adulterado y después de haber matado? Medite un momento. Y muchos de ustedes podrán contestar rápidamente porque se arrepintió. ¿No es cierto? Porque se arrepintió, hermano. Por eso fue conforme al corazón de Dios. Porque no lo volvió a hacer, porque no volvió a adulterar, porque no volvió a matar. Pero yo les voy a decir en esta noche una razón de más peso. ¿Por qué Dios les dijo de David? David es conforme a mi corazón. ¿A ustedes les gustaría que Dios les dijera así? Amén. Que Dios les dijera, ustedes, María, Marta, Juana, Pedro, Juan, ¿eres conforme a mi corazón? ¿Sí les gustaría? ¿Amén? A ver, más fuerte, para que los amigos. Amén. Así, otra vez. Amén. Sí nos gustaría, pero ¿saben por qué Dios lo dijo? Una razón de peso. Es porque David mantuvo en alto la autoridad. Y no la suya propia, sino la de otro ministerio. Dios ya había desechado al rey Saúl por desobediente. Ya Saúl se había dirigido al ocultismo y fue con la divina de Endor. Sin embargo, David seguía manteniendo muy en alto la autoridad que antes Saúl había tenido sobre él, y eso hace mucho a Dios. Si usted se sujeta a una autoridad, Dios ve esa disposición de obedecer y sujetarse, y a Dios le agrada. Y usted será conforme al corazón de Dios. ¿Amén? ¿O estaré diciendo herejías? ¿Será una herejía esto? ¿Te dije? Es un fundamento bíblico muy importante, porque si nosotros no obedecemos ni nos sujetamos a los pastores en la iglesia y a los demás ministerios, aunque sea uno pastor cae en ocultismo, porque comienza uno a actuar por su propia cuenta
desligado de los demás ministerios que Dios estableció. El Señor en su palabra lo dice muy claramente: unidos y sujetos unos a los otros en amor. ¿No lo dice así? ¿No dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados? Amén. Multitud de pecados, serio que cubre, sino el amor. Y si nosotros amamos a Dios, nos vamos a sujetar a nuestros pastores. Y vamos a tener la cobertura de Dios contra los pastores, de los que están aquí presentes hoy dirigiendo esta velada. A su tiempo me advirtieron, eso no es de Dios. A su tiempo. Dios los utilizó para alertarme, para advertirme, pero yo cerré mis oídos, no quise oír. Es un gran peligro, un gran riesgo que un ministerio, que un pastor o quien sea se cierre a la advertencia de otro miembro del cuerpo, porque va a caer en ocultismo. Y no importa si está ministrando, yo también ministraba. Cuando Dios me mostró la importancia de la sujeción, ya había yo caído, ya me había raspado, ya mi vida y el ministerio que se me había puesto en las manos. Cuando tuve conciencia de esto, pasó algo muy importante. Desesperé a las autoridades. ¿Qué mayor revelación tiene usted? ¿Qué mayor revelación necesito yo? Si no es la de entender que necesitamos sujetarnos unos a los otros y a las autoridades que Dios ha establecido. ¿Amén? Es muy importante todo esto, hermanos, y quiero que reflexionen un momento. Lo que es nuevo para un miembro no es nuevo para el cuerpo. Voy a repetir otra vez. Lo que es nuevo para un miembro no necesariamente es nuevo para el cuerpo, porque el cuerpo tiene experiencia. Juntos, los pastores, los ministerios, los hermanos tienen experiencia y han visto lo que el oído no puede ver. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Si los pastores han visto y han sabido de manifestaciones y de muchas cosas, ellos tienen ya una experiencia que Dios les ha dado. Cuando nos advierten y se dan cuenta que hay rebeldía en nosotros, nos digan, hermano, no es el camino por ahí. Ya tienen esa experiencia que Dios les dio. Voy a terminar con algo muy sencillo. Les voy a dar la definición de esa manifestación, no para que investiguen sobre ella, sino para que sepan cómo se llama. Saber de un caso de estos que está engañando a pastores, porque este individuo, después de que yo ya no lo hago en las iglesias, y engañó a muchas iglesias en el Distrito Federal, no nomás donde yo estaba pastoreando, que por cierto esa iglesia se acabó, porque un día salió en su brazo, Raúl no es su pastor, así salió, Raúl no es su pastor, y como yo era su pastor, usted parece iba a sujetar, y esa iglesia se acabó. A saber de algunos hermanos o de algunos pastores que hayan creído o que estén creyendo que eso es de Dios, porque no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos también, y están engañando a otros individuos, a otros ministerios, no solamente a mí. Les voy a decir cómo se llama esta manifestación satánica. No es de Dios, se llama estigmata, así se llama. Claramente al pastor o al hermano que esté engañando, amen a la persona que tiene esas manifestaciones, que lo digan, eso no es de Dios, porque esas piedras que te salen en esas citas se llama estigmata. A mí me llegó a preguntar este individuo, ¿por qué no es de Dios? Si dice que te ama, ¿por qué no es de Dios? Si por medio de la alabanza, yo canto alabanzas a Dios. Y él componía música, los salmos de la Biblia, y él oraba y predicaba el evangelio en las calles. Pero les voy a dar definición para que sepan ustedes cómo se llama y puedan alertar al cuerpo de Cristo si llegan a saber de ese caso. Esta manifestación se llama estigmata y son marcas y aún heridas imitando las llagas de Cristo, o escritos bíblicos con símbolos y con mensajes espirituales, entre comillas, impuestos en el cuerpo de un individuo de manera sobrenatural, como si fueran de Dios, pero no lo son. Este fenómeno sobrenatural, que no por el hecho de ser sobrenaturales que sea de Dios, se presenta en personas que al principio son sinceras y necesitan de Dios, pero hacen pacto con poderes y espíritus engañadores e inmundos, que estos demonios usan al incauto que no tiene a la palabra de Dios como su guía para estar prevenido. La palabra de Dios es una guía y una advertencia para que estemos alertas. Amén. Estos engaños, hermanos, y este fenómeno o manifestación de estigmata puede ir acompañado de también otro engaño de Satanás, una copia que tiene Satanás de las Escrituras. Muy alertas
Inclusive en la televisión sacan a estos individuos que escriben automáticamente y no saben ni qué es lo que dice el papel para que lo leen. Y lo presentan como de Dios. En 24 horas o en programas noticiosos que tienen sus espacios, les dan oportunidad a que esas personas den sus mensajes espirituales de esa manera. No es de Dios, aunque habla de Dios porque son demonios religiosos. No se les olvide eso, los demonios religiosos soportan los cultos y pueden estar en los cultos. ¿Por qué? Porque los cristianos viven o vivimos, te voy a incluir ahí, vivimos una vida de rebeldes. Somos cristianos y alabamos a Dios y en la alabanza hay un vacío. Nos platicaba el pastor Víctor de León cómo Dios está triste porque la alabanza ha perdido su sabor y su valor espiritual. ¿Verdad? ¿Saben por qué se pierde también? Añádalo a lo que ya nos explicaron, por la alegría. ¿Cómo no? Si el hermano, la hermana, el ministerio, las iglesias no se someten, ¿cómo no va a haber ahí una pérdida de autoridad y de deseo de agradar a Dios? Los hijos no obedecen a sus padres, las esposas no. Los maridos no tornan ninguna autoridad, Dios los levanta para que no se sujetan a ningún ministerio. Una rebeldía. Entonces es importante que entendamos esto. La rebelión no le agrada a Dios. La rebelión no está movida por el Espíritu Santo. La rebeldía, la desobediencia tiene su fundamento. Rechácelos de su vida. ¿Está dispuesto a renunciar a la desobediencia? Amén. Cristo Jesús es todopoderoso. El Espíritu Santo está aquí. No porque nosotros lo llamemos, sino porque Dios ha establecido que Cristo Jesús lo envió en compañía y dentro de nosotros. Pero Cristo Jesús, que envió al Espíritu Santo, lo envió y dice que lo reciben los que obedecen. Lean la palabra y verá que así dice. Que reciben el bautismo del Espíritu Santo los que le obedecen. Que el Espíritu Santo que obedecen. Y el Señor hace mucho énfasis en la obediencia. Más que en el servir. Más importante para Dios es ser sacrificio. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración de renunciación a este pecado tan feo que es la desobediencia. Y así le voy a estar pasando el micrófono a nuestro pastor Víctor de León. Inclinen sus rostros todos, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, así, con los ojos cerrados, pero de pie, por favor, mejor. Miren, así de pie, descansen tantito, porque vamos a hacer una oración de renunciación a este pecado tan feo, ¿sí? Todos los pecados son feos, pero para mí ya se me hizo muy notorio ese pecado. Es como cuando alguien se da un toque eléctrico de alto voltaje y ya queda uno tembloroso ante ese voltaje, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, todos, ojos cerrados. Vamos a dar nuestras manos al Señor. Y todos en voz alta vamos a decirle: Señor Jesús, nosotros sabemos que tú eres la máxima de la obediencia. Y veniste a este mundo y caminaste en obediencia. Sabemos que y el Espíritu Santo hoy nos ha mostrado que la desobediencia no te agrada, que la rebeldía es ocultismo. Y renunciamos a ese pecado y de idolatría, porque tú comparas de idolatría e hechicería. Renunciamos a ese pecado y aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida, manifestada por las autoridades que has establecido en la iglesia, en el hogar y en la sociedad. No importa que no sean cristianos, toda autoridad es puesta por ti, conforme a Romanos 13. Te damos gracias por tu palabra, porque nos has mostrado en esta noche que si somos obedientes, la iglesia de Jesucristo no tendrá testimonio de obediencia en la tierra, a menos que cambiemos de actitud. Y de hoy en adelante te pedimos de tu ayuda para no pecar contra ti y que puedas decir: somos conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias y te entregamos toda nuestra vida. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, porque nosotros lo hacemos juntos, Señor.
te pueden vencer. Nadie es más poderoso que tú, Señor. Porque tú te haces, Señor. Y tú eres el que nos ha redimido. Gracias, Señor. Adelante. Tenemos que decirle, Señor, a la rebelión, oportunidades para obedecer, para sujetarnos. Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le doy gracias a nuestro hermano Raúl Reyes. Se puede sentar y le damos gracias a Dios por el hermano Raúl Reyes, por un ministerio muy poderoso y muy bien para el Señor. Y para complementar lo que él dijo, yo quisiera decirles que él dijo que nació en 1956, pero no, él nació en 1856. Les quiero decir, ciertamente el diablo conoce la Biblia, los demonios conocen la Biblia, y también el diablo conoce las debilidades del hombre, las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, y entonces, aprovechando ambas cosas, empieza a destruir a los que se debilitan en la fe. También quiero decirles que ciertamente la visión de la iglesia es la familia, porque la queremos unir, porque la queremos junta, porque